Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Por favor, pónganme en el chat si me escuchan claro, si me ven. Perfecto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, pues, muchísimas gracias por todos los que se encuentran aquí presentes en esta noche, en esta sala. Yo quiero agradecerle sobre todo a la empresa por permitirme esta oportunidad. Me siento muy contenta, muy agradecida, muy bendecida de poder pertenecer a este maravilloso consejo médico. Y sobre todo pues para aportar algo de un granito de arena, ¿no? Entonces, pues yo contenta, feliz, maravillada. Esta noche pues es una noche de compartir, es una noche de darnos este maravilloso proyecto que se llama Plenia. Entonces, gracias de verdad nuevamente por la invitación, estoy muy contenta y vamos a dar inicio, ¿sí? Sin afán de quitarles mucho tiempo, pero sí de regalarles información valiosa. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de la exclusión de responsabilidad del consumo de producto Plenia. Los productos de Plenia están formulados como suplementos alimenticios y no están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. El uso de este producto es responsabilidad de quien lo consume. La información proporcionada en esta presentación y en cualquier material promocional es únicamente de carácter informativo y no debe interpretarse como consejo médico. Es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa de suplementación, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes, estás tomando medicamentos, estás embarazada o en periodo de lactancia. Los resultados pueden variar entre individuos y dependen de factores como la genética, el estilo de vida y la dieta. Plenia no garantiza resultados específicos de salud o bienestar derivados del uso de sus productos. Bien. Entonces, habiendo dicho esto, me presento. Como ya comenté, pertenezco a este consejo médico de esta maravillosa empresa que se llama Plenia. Yo soy originaria del estado de Durango, pero tengo radicando ya casi 12 años aquí en el hermoso estado de Zacatecas, del cual me siento bastante feliz de vivir porque me acogieron súper bien. Yo soy médico cirujano egresado por la Universidad Juárez del estado de Durango. Tengo un título también de posgrado en medicina regenerativa, antienvejecimiento y estética por el Instituto Mexicano de Formación Ejecutiva en Durango. También tengo un diplomado en terapia neural por el Instituto de Estética, Nutrición y Antienvejecimiento en el estado de Cuernavaca. También tengo un diploma de un fellowship en medicina estética por el Instituto de Profesionales Científicos en la Ciudad de México. Soy actualmente miembro del Instituto de Medicina Regenerativa en León, Guanajuato. También tengo un diploma de fellowship en manejos avanzados en medicina estética y regenerativa por IT Pharma, también en la Ciudad de México. Actualmente, pues ya saben que somos ávidos en el estudio del conocimiento. Me encuentro estudiando actualmente un máster en medicina estética por la escuela AMIR, que es española. Entonces, ahorita me encuentro activamente trabajando en el Hospital General de Zona en el estado de Zacatecas. ¿Sí? Entonces, ese es algo de mi currículum, entonces solo para que me conozcan un poco. ¿Sí? Bueno, entonces, yo no sé si estás aquí por primera vez, si ya eres parte de esta empresa. Lo que queremos aquí nosotros es seguir incrementando el conocimiento para que cada vez que nosotros recomendamos parte de nuestros maravillosos productos de Plenia, nuestras formulaciones, sepamos bien para qué es, por qué lo estamos consumiendo y específicamente por qué lo queremos recomendar. Sí, entonces queremos con esto que sepas y el currículum no es para darme alarde, sino para que sepas tú que el respaldo que damos a través del consejo médico, las formulaciones están debidamente avaladas, catalogadas, tienen tanto respaldo y sobre todo por las recomendaciones que hemos tenido y los maravillosos testimonios. Entonces, quiero adentrarle en temas de salud. Los médicos actualmente estamos ya hartos de pelearnos con la enfermedad, de estar ahí luchando para mantener algo de salud en las personas. Entonces, ahorita nos estamos enfocando más en reforzar la salud, ¿sí? No pelearnos con la enfermedad. Entonces, en ese sentido, quiero que sepamos que el cuerpo no solamente es células, no solamente es tejidos, órganos, sistemas, aparatos, sino que también tenemos un complejo bacteriano completamente interesante. Entonces vamos a hablar de este tema que se llama microbiota y el segundo cerebro. A lo mejor ya hemos escuchado algo del tema, puesto que es algo que es muy novedoso, es un tema que viene inundando por ahí ciertas cosas en cuanto a medicina y en cuanto a la salud, pero aquí esperamos que con esta presentación quede un poco más claro y sepamos bien de qué se trata, ¿sí? Entonces,
Voy a iniciar con esta frase de Luis Pasteur que se llama, más bien que dice, el papel del infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande, ¿sí? Entonces, ahorita hice referencia a que no es solo la célula, sino que de qué otra forma mi cuerpo se responde, de qué otra forma mi cuerpo se encuentra involucrado por diversos factores, incluyendo los microorganismos que en este caso se encuentran vivos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo infinitamente pequeño es infinitamente grande y vamos a saber por qué, pues porque tiene una participación impresionante en todos estos microorganismos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros hablamos de dos temas, de dos definiciones, perdón. Cada uno de ellos tiene como la razón de ser de nuestro comportamiento celular. Si yo me encuentro en un estado de equilibrio, si yo me encuentro en un estado de salud, si yo me encuentro en un estado adecuado, un estado óptimo de salud, se dice que estoy en simbiosis, es decir, que me encuentro en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, tengo una buena salud, ¿sí? Entonces, la parte contraria es una disbiosis, ¿sí? Es aquello que está ya en desequilibrio, que una parte de ambas partes ganó, que la balanza se desequilibró y entonces ese desequilibrio va a generar una enfermedad, ¿sí? Estos son dos conceptos como salud y enfermedad, pero en este caso, hablando de la microbiota, se llama simbiosis y disbiosis, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a ir dando un poco de conceptos solamente para que conozcamos más o menos de lo que estamos hablando y a lo largo de la presentación los podamos asociar, ¿bien? Entonces, simbiosis, salud, disbiosis, enfermedad, ¿bien? Entonces, aquí vienen estos conceptos que de igual forma son interesantes que los asocien. Igual no me interesa que se memoricen la definición, solo para que ustedes sepan de dónde vienen estos conceptos que constantemente estamos leyendo, que constantemente vemos y que de cierta forma hacemos aseveraciones anormales. Sí, entonces, fíjense bien, una microbiota es una comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico específico, ¿sí? Un microbioma es igual a esa comunidad de microorganismos, pero aquí vamos a incluir todos sus genes, incluyendo sus metabolitos. El metagenoma es el conjunto de material genético presente en el genoma humano y también en el bacteriano. Y por último tenemos que es un patobionte, que son microorganismos endógenos, o sea que se encuentran dentro de mí, dentro de mis células, dentro de mi información genética, y estos pueden provocar patologías, ¿sí? Hablando de un patobionte, por ejemplo, podemos encontrar bacterias a nivel vaginal, ¿sí? Entonces estas células mantienen un ecosistema normal, pero cuando hay disbiosis se presenta una afección, una infección, ¿sí? Entonces, antes nosotros conocíamos el concepto de flora intestinal, ¿sí? ¿Saben? Ese término se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque antes se creía que las bacterias pertenecían al reino vegetal, a las flores, y pues dice una científica, una doctora científica que somos todos menos flores, ¿sí? Entonces ya no utilizamos flora intestinal, ya utilizamos concepto microbiota. Esa es la aseveración correcta que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque está comprobado que no pertenece a la fauna, a la flora, sino a la fauna, ¿de acuerdo? Entonces son bacterias, son microorganismos vivos, pero no solamente son eso, ¿sí? Vamos a ver por qué. Para definir qué es la microbiota, entendemos que es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro sistema, piel y mucosas, manteniendo una relación de simbiosis con el huésped en el que ambas partes se benefician, ¿sí? Obviamente, esto es en condiciones de salud, porque cuando hay disbiosis, pues alguien gana, ¿sí? Entonces, o alguien pierde, si así lo queremos ver. Pierde la bacteria porque el sistema inmunitario de la persona fue adecuado y entonces no caímos en la enfermedad. O por el contrario, cuando la bacteria gana, pues caemos en enfermedad y entonces ahí no se benefician ambas partes. Y entonces, estas bacterias, como les comento, hay bacterias en nuestra piel que nos defienden del medio externo, por ejemplo, con alteraciones de la piel, los folículos pilosos, que mantienen la hidratación adecuada de la piel para evitar el daño solar, que ingresen bacterias dañinas. Entonces, esas bacterias las mantienen en un adecuado estado. Tenemos también bacterias en los ojos, tenemos bacterias en los intestinos, en cavidad vaginal, en cavidad bucal. Entonces, tenemos bacterias en todos lados. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud intestinal o de microbiota, hablamos en general de todo el grupo bacteriano que se encuentra dentro de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante arreglarlo. Esta diapositiva, esta imagen la tomé tal cual de internet, pero la puse porque me encanta cómo hace referencia a lo que es la microbiota, ¿sí? Fíjense, para un individuo de 70 kilogramos, la microbiota pesa aproximadamente 200 gramos. Los intestinos, que es en donde mayormente el 70% de la información bacteriana se encuentra en los intestinos, y el tracto intestinal mide de 7 a 10 metros de largo.
¿sí? Nosotros, las células humanas, tenemos prácticamente el mismo número que células bacterianas. Y fíjense bien, el genoma humano se compone de 23.000 genes, mientras que nuestro microbioma codifica más de 3 millones de genes. Entonces, imagínense, esta cifra es impresionante porque con eso nos damos cuenta que nuestra codificación genética está más basada en la de las bacterias que en nuestros propios genes, ¿sí? Entonces, somos más bacterias que humanos, ¿sí? Entonces, imagínense, de ahí radica la importancia de mantener una adecuada salud de nuestra microbiota, ¿sí? El 95% de nuestras bacterias se encuentran en el intestino grueso y uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados sobre la Tierra. Wow, eso es impactante. Entonces, el intestino es la puerta de entrada para nuestro cuerpo, obviamente, y esto radica también en el sistema inmunitario, ¿sí? A esto nos ayuda, nos defiende de todos los agentes que quieran venir a dañarnos, ¿sí? Entonces, la microbiota de cada persona es como una huella dactilar, es única para cada ser humano. No hay microbiota, no hay información genómica bacteriana o humana que se parezca, que sea idéntica, cada quien lo tenemos, inclusive es como un código de barras, cada persona lo tenemos de manera única. ¿Por qué? Pues porque hace aseveración diferentes grupos o nichos bacterianos se van uniendo y se van unificando y van formando cepas diferentes, y entonces ninguna es igual. Y entonces, habiendo dicho estas cifras y estos datos que son curiosos, pero son bastante impactantes, vamos a ver entonces de qué forma funciona la microbiota, ¿sí? Como ya lo hablamos, contribuye directamente con que el organismo se mantenga estable, es decir, en simbiosis específica, y nos mantengamos en la salud. Aquí también juega un papel importante en el sistema inmunológico, porque está comprobado que las bacterias intestinales, sobre todo las bacterias intestinales, están relacionadas con el sistema de defensa, ¿sí? Ahorita está comprobado que múltiples enfermedades que están documentadas tienen que ver por una disfunción de la microbiota intestinal. También hay regulación del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver de qué forma está relacionado nuestro cerebro con nuestro intestino, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema introductorio. Y hay síntesis de vitaminas. Lo crean o no, las bacterias tienen la capacidad de producir vitaminas como la vitamina K o como la vitamina B12, ¿sí? Entonces, también nos ayudan a respuestas inflamatorias y a las respuestas inmunitarias. Y hay defensa, obviamente, también del intestino, sistema de defensa es el sistema intestinal, ayuda a promover también la digestión, la barrera de protección, que es lo mismo de la defensa, y aquí nos vamos a introducir en el eje microbiota intestino-cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene un tema con el otro? Pues bueno, vamos a hablar. Fíjense, la paradoja, hablando ahorita de lo que estábamos comentando de los genes a nivel intestinal, el contenido genético de los microorganismos que habitan en el ser humano es significativamente mayor al de los humanos que lo albergan, ¿sí? Entonces, pues como les dije ahorita, nuestra información genética está basada completamente en la información bacteriana, ¿sí? Entonces somos más bacterias que genoma humano. Entonces, creo yo que es bastante importante que le demos completamente reflectores a la flora intestinal, perdón, a la microbiota. Ya cometí el error de decir flora intestinal, entonces para poder abarcar la microbiota, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque somos bacterias, ¿sí? Entonces, se ha estimado que el total de material genético del microbioma es 100 veces superior al del genoma humano, ¿sí? Entonces, esos números nos avasallan completamente, entonces hay que ser amigos en armonía perfecta de nuestras bacterias, ¿sí? Entonces, actualmente se conocen tres cepas o filos bacterianos que son los firmicutes, los bacteroidetes y los actinobacteria, ¿sí? Entonces abarca el 65%, 23% aproximadamente. Si esto de igual forma es de relevancia, de importancia relevante, solo para que ustedes sepan más o menos los grupos que abarcan en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo es que adquirimos esta información bacteriana, esta microbiota intestinal? ¿Cómo es que adquirimos esta impregnación de esos genes bacterianos con el genoma humano? ¿Cómo es que yo voy haciendo esa información, nuestra huella dactilar bacteriana? Pues todo empieza desde la vida intrauterina, ¿sí? Ahorita pues no está tan comprobado específicamente que porque el bebé está en un material estéril dentro de la cavidad uterina, en su bolsita está completamente estéril, ahí casi no atraviesa nada la barrera, pero sí está un poco relacionado y sobre todo hablando con la epigenética, que ya hemos hablado un poco de ese tema.
todos los factores emocionales, mentales, ambientales, alimentarios que la mamá tuvo, inclusive 8 meses antes de la concepción, afectan directamente la impregnación o la forma en la que se van a comportar esas bacterias. Entonces, ¿cuándo viene específicamente esa impregnación genética? En el alumbramiento. ¿Sí? ¿Qué es el alumbramiento? Pues es la fase fisiológica hermosa en donde desencadena una ruptura de membranas, en donde va a haber un desembarazo y en donde el bebito atraviesa el canal del parto. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive antes se les hace unos exudados vaginales a las mamás para ver que la bacteria vaginal esté completamente en armonía, porque si no, si está desequilibrado, si está en disbiosis, pues con mayor seguridad el bebé puede tener problemas. ¿Sí? Entonces, en el alumbramiento, cuando pasa por el canal vaginal, las bacterias que se encuentran en la vagina desde ahí van a tener ese primer impacto en el bebé, entonces desde ahí se van adquiriendo las cepas, ¿sí? Entonces, después, obviamente ya sobre la edad en el que el bebé se empieza a alimentar con una lactancia materna específica, por eso es muy importante la lactancia también, no solo por dar alimento al bebé, sino cuando ya sabemos que hay inmunoglobulinas y siempre escuchamos de que es que le aumentan las defensas, claro, sobre todo por las inmunoglobulinas y todos los sistemas de defensa que le proporciona la mamá al bebé, pero también por las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces esas bacterias que la mamá estuvo acumulando, ahora sí se las pasa al bebé, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que durante todo el embarazo la salud materno-fetal se lleve adecuado, la alimentación se lleve específicamente adecuada, porque de ahí vamos a generar esa amistad incondicional con esas bacterias, ¿sí? Entonces, el alumbramiento explica también por qué actualmente sabemos que ya 7 de cada 10 bebés nacen por cesárea. Entonces, eso explica por qué actualmente los bebés tienen intolerancia a alimentos, tienen intolerancia al gluten, a la lactosa, son niños que se enferman mayormente. Entonces, esas tasas están intrínsecamente relacionadas con la forma en que llegan a este mundo, ¿sí? Si nacen por cesárea, obviamente no tienen ese proceso fisiológico normal de impregnación bacteriana, por lo tanto, su sistema inmunológico se va a ver en detrimento en relación con los bebés que nacen por canal vaginal, ¿sí? Entonces, ahí la importancia también del canal del parto, ¿sí? Y en la alimentación, pues bueno, también va a ser específicamente la alimentación obviamente equilibrada, sana. Sabemos que una alimentación con grasas trans, en excedente de azúcares, alimentos irritantes, etcétera, eso también va a generar un comportamiento bacteriano diferente, ¿sí? Que a lo largo de mi vida pues me va a ayudar a mantenerme sano o que con cada estímulo yo esté enfermando, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, pues tenemos más o menos explicado el por qué algunas personas se enferman más que otras, por qué unas responden más a cierto tipo de alimentos que son de cierta manera dañinos para esas personas o que no los pueden comer, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener esa respuesta. Entonces, vamos a hablar de ahora del eje intestino microbiota cerebro y esta fotito hace introducción a aquello que nosotros conocemos como el sentimiento y esa emoción cuando vemos a la persona que nos gusta, esa persona que nos hace suspirar, que nos roba el aliento, ¿verdad? Nunca les ha pasado, yo pienso que sí, en alguna vez en la vida, esa sensación de agrado por esas personas, cuando nosotros pensamos en la persona o que la vemos visualmente, se hace una conexión con el cerebro y sentimos que en el estómago. Maripositas, ¿verdad? Inclusive esa frase es muy común de, ay, me hace sentir mariposas en el estómago. Pues eso es real, ¿sí? Esa sensación en el estómago es una respuesta a una secreción previa que hubo en el cerebro mientras yo estuve visualizando, mientras estuve viendo, teniendo contacto, oliendo, inclusive eso puede pasar inclusive cuando estoy oliendo algún alimento. Entonces se secretan sustancias a nivel cerebral y el estómago tiene esa respuesta. Sí, entonces las mariposas en el estómago sí existen, pero no porque sean las mariposas como tal, sino por la respuesta que se da por esa conexión no antes conocida, recientemente descubierta del cerebro con la microbiota y el intestino, ¿sí? Entonces vamos a explicar qué es este término, que es un término asignado a esa relación bidireccional, o sea, que va del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, y estos órganos se comunican de manera física y bioquímica a través de mecanismos como el sistema nervioso, la microbiota y múltiples funciones intestinales, ¿sí? Entonces, este eje
mantiene también esa respuesta intestinal. Así como en nuestro cerebro nosotros tenemos el sistema nervioso central que se encarga de todas las funciones sistémicas, de todas las funciones autonómicas, etcétera, o sea, es el que gobierna, ¿de acuerdo? Pero el intestino también tiene su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso entérico coordina el funcionamiento del sistema gastrointestinal, modula la actividad cerebral también, porque en el intestino se secretan sustancias idénticas a las del cerebro. El intestino es el órgano inmunitario más importante donde se encuentra la mayor parte de células inmunomoduladoras, o sea, que modulan la respuesta del sistema inmune o el sistema que a mí me defiende, ¿sí? 100 millones de neuronas que coordinan este sistema abarcan el tamaño del cerebro de un gato, ¿sí? Entonces, por ahí se denomina, por eso, por el segundo cerebro, ¿sí? Igual produce serotonina, dopamina, cortisol, noradrenalina. Y si se fijan, estas antes eran sustancias que solamente eran atribuibles al cerebro, ¿sí? Igual si hemos escuchado, pues todas se acuñaban antes al cerebro, pero ahorita está comprobado que el sistema nervioso entérico, el sistema gastrointestinal, secreta también estas sustancias porque tenemos neuronas en los intestinos, ¿sí? Entonces, esta imagen es solamente representativa, no los va a meter en una clase de neuroanatomía ni fisiología, ni mucho menos, es solamente para que entendamos la respuesta que hay y la conexión del cerebro con los intestinos a través del nervio vago y el sistema nervioso entérico, ¿sí? Y a su derecha tienen esa imagen en donde ese que parece un huevito estrellado, una ramita, es una neurona y del lado izquierdo son las neuronas del sistema nervioso y del lado derecho es una neurona del intestino. Si se fijan, son casi idénticas, o sea, no es que se comporten similar o que sean células que tengan por ahí más o menos una función igual, no, es idéntica, anatómicamente son idénticas, físicamente son idénticas y bioquímicamente también porque secretan las mismas sustancias, tienen las mismas respuestas y tienen las mismas terminaciones y conexiones, ¿sí? Entonces, pues, wow, a mí ese tema pues me encanta. ¿Por qué? Porque ahorita está comprobado que el correcto funcionamiento de la microbiota está relacionado con el estado de salud. La disbiosis, en este caso de la salud intestinal, está relacionada con las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, autismo, depresión, esquizofrenia. Entonces, esas enfermedades antes eran atribuibles a un trastorno cerebral, ¿verdad? O sea, antes decían, no, hasta hacemos electroencefalogramas, detectamos actividad, detectamos la conexión entre neuronas y pues no, o sea, a veces a nivel cerebral la respuesta está normal, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Estas personas, su actividad neuronal cerebral está equilibrada, por así decirlo, ¿verdad? No hay algo anatómico que haga sospechar de ello, pero esas personas, al tratarles los intestinos, al tratar la microbiota, al tratar ese nicho ecológico bacteriano, mejoran en esa condición clínica, ¿sí? Entonces, la colitis ulcerosa también, la obesidad, y que este es otro tema que no es como del presente, es como del futuro, porque ahorita hay estudios en Francia en donde han hecho estudios en grupos de ratones que son creados en laboratorio, o sea que no tienen influencia bacteriana de nada, tienen cero bacterias. Entonces, dos grupos de ratones, ¿sí? Entonces, ahorita no sé si han escuchado que ya hay implantación de materia fecal. Entonces, en la materia fecal obviamente se encuentran millones de bacterias. Entonces, a estos ratoncitos, a ambos grupos de ratones se les implanta, a primer grupo, materia fecal de ratones delgados y al segundo grupo se les implanta materia fecal de ratones obesos. ¿Sí? Entonces, a ambos grupos se les alimenta con lo mismo, exactamente la misma cantidad de alimento durante varios tiempos. ¿Sí? Entonces, la sorpresa es que después de un tiempo, aquellos ratones que fueron alimentados con la materia, o más bien que fueron implantados con la materia fecal de los ratoncitos delgados, se quedaron delgados, pero aquellos que fueron implantados empezaron a engordar. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué engordan si estamos dando la misma alimentación? Entonces, por eso les digo, es un tema futurista, pero ahorita la hipótesis sería, si yo ahorita me implanto materia fecal de personas delgadas, ¿soy propensa a adelgazar? Pues la respuesta la podemos dejar entre comillas, pero ese estudio está comprobado que sí. ¿Sí? Entonces, la materia fecal, la implantación de esa materia fecal en ambos ratones hizo que la energía de esos alimentos la metabolizaran de manera diferente. Sí, entonces una metabolizó de acuerdo a la energía o más bien la información genética de los ratoncitos delgados y la otra a través de los ratoncitos obesos. Entonces, esos comportamientos bacterianos, esa absorción de nutrimentos, hizo que se comportaran de manera diferente. Entonces, imagínense ese tema tan futurista. Inclusive ahorita en Asturias
Ya hay bancos de materia fecal, porque ahorita yo llevo mi materia fecal, ahí la guardo y ya cuando yo esté adulta mayor, que me empiecen a predisponer a padecer cualquiera de estas enfermedades, me hacen implantación de materia fecal y yo regreso a esa simbiosis. ¿Sí? Entonces, pues por eso les digo lo de la obesidad, porque ahorita está como en duda si el equilibrar la microbiota me hace adelgazar o no. Por eso les digo, no es un tema de ahorita, pero sí, sí lo vamos a empezar a ver y va a ser algo extraordinario, ¿sí? Sobre todo porque somos uno de los países más obesos. Y pues bueno, otras enfermedades como la diabetes, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Y fíjense, aquí abajo puse TCE, traumatismo craneoencefálico a la inversa, ahora nos vamos al revés. Por ejemplo, las personas que tienen un accidente automovilístico y que tienen daño, un traumatismo craneoencefálico, un daño que se generó de manera transitoria. Entonces, estas personas se les induce a coma, ¿verdad? Están en coma y se les alimenta a través de una sonda parenteral. Esa alimentación parenteral se hace completamente equilibrado, balanceado, en bolsas especiales con las calorías necesarias para mantener a esa persona alimentada, ¿sí? Sobre todo con calorías basales, o sea, persona que no tiene actividad física, cero, ¿sí? Pues obviamente está en coma. Entonces, al alimentarlos de manera parenteral, sin embargo, estas personas pierden peso, ¿sí? Son personas que empiezan a perder masa muscular, se vuelven delgaditas, sobre todo más cuando pasa el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la explicación? Pues como ahí hay un daño en el sistema nervioso central, en las neuronas cerebrales, por lo tanto la respuesta en las neuronas intestinales cambia, ¿sí? Entonces no se absorben los nutrientes, por lo tanto esa persona no se puede alimentar, ¿sí? Entonces son personas que terminan caquéticas, desnutridas, anemia, etcétera, ¿sí? Entonces ahí hay otra relación de este eje tan interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, nosotros en Plenia tenemos esta maravilla de producto que yo a veces veo que lo recomiendan, sí, pero no sabiendo que es una poderosísima fuente de equilibrio para regresar a la salud a muchas personas de muchas formas y de muchas fuentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos apoyando a la microbiota. Ya vimos la importancia que tiene, ya vimos la cantidad de material genético bacteriano que tenemos, entonces esa alianza de amistad eterna que debemos hacer al menos en esta vida con las bacterias, pues es a través de establecer ese vínculo, ¿no? Con la microbiota. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las manos? Estas cápsulas que se llaman Envío, ¿sí? Nosotros las recomendamos, pero por favor, llévense esta información porque a través de ella es que ustedes van a saber qué estamos recomendando, ¿sí? Entonces, fíjense, en BioCaps tiene probióticos, tiene prebióticos y tiene enzimas, ¿sí? Entonces, pongo aquí la definición para conocer más o menos qué es cada cosa. Probióticos son los microorganismos vivos que benefician la salud, son bacterias, ¿sí? Prebiótico son esas sustancias que alimentan a esas bacterias, ¿de acuerdo? O sea, obviamente necesitamos dar agua que la alimente para que se mantenga ahí activa, ¿sí? Y las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas, o sea, va a acelerar todos los procesos que vengan a hacer los otros dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de probióticos tienen bio? Primero, el Lactobacillus acidophilus, que este va a degradar alimentos, absorbe nutrientes y combate microorganismos que son dañinos, ¿sí? Aquí nos ayuda al tipo de diarrea que es específica, la dada por medicamentos, ¿sí? No sé si les ha pasado que van con nosotros al médico, recetamos antibióticos y al tercer día iniciamos con una diarrea. Entonces, el tipo de diarrea no es infecciosa, es derivada de la agresividad de los antibióticos que obviamente están haciendo su efecto, para algo se dan, pero hay que compensarlo, entonces nos va a apoyar sobre eso. Síndrome de intestino irritable en las bacterias vaginales, acné y eczema. Estas afecciones son afecciones de la piel, entonces personas que se les otorga envío y que tienen trastornos en la piel, manchas, granos, etcétera, han mejorado bastante esa condición, ¿sí? Entonces la explicación es por eso, porque las bacterias de la piel se ven beneficiadas, ¿sí? Tenemos otro probiótico que es Lactobacillus casei. Esta casei shirota lo conocemos ampliamente, es la cepa más documentada del mundo. Aquí apoya para ambas diarreas, tanto la infecciosa como la asociada por medicamentos. Y ya saben que cuando se da diarrea siempre hay que reponer y reparar la microbiota rápidamente, ¿sí? Para que nos mantengamos en ese estado de equilibrio. Buena adherencia a la mucosa intestinal y este pues va a incomodar de pronto a esas bacterias que quieren llegar a hacer daño y no las deja que se instalen, ¿sí? Entonces también es bueno tomar. Favorece la respuesta inmunitaria, pues ya sabemos, todos los probióticos lo van a hacer. Lactobacillus plantarum, este también mejora muchísimo el tránsito intestinal,
reduce la inflamación local, mejora la función pulmonar. Entonces, imagínense, personas también que han tenido trastornos respiratorios, también lo hemos visto y se están documentando personas que mejoran bastante su función pulmonar. Y sobre todo, ya sabemos que una de las grandes condiciones de secuelas que nos dejó el COVID, pues son personas reactantes por asma, bronquios enfermos, que no tienen una respuesta pulmonar adecuada, etcétera. Entonces, este tipo de bacterias probióticos nos van a apoyar, ¿sí? Mejora el metabolismo de glucosa y lípidos, disminuye las placas ateroscleróticas, sobre todo en personas que tienen colesterol, triglicéridos altos. Imagínense el impacto que puede tener el simple hecho de tomar probiótico. Disminuye también la presión arterial por consecuencia y en adultos mayores promueve la absorción de alimentos. También eso es muy importante porque los adultos mayores tienden a perder esa capacidad de absorción de alimentarse, por eso se les quita el hambre, no comen y están ahí todos delgaditos. Entonces, esto, aunque coman poquito, lo van a absorber, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de enzimas tenemos en nuestras enbiocaps? La bromelina, que esta pues se encuentra en la piña. Ya sabemos las bondades de la piña, o sea, es algo extraordinario porque es depurante, es un antiinflamatorio natural y aparte también promueve la absorción y digestión de diversos nutrientes. También disminuye completamente la inflamación en cualquier grado, ¿sí? En cualquier grado celular, en cualquier grado de tejido y mantiene la hidratación de la piel y también promueve la degradación de células muertas. Otra enzima que tiene envío se llama papaína, pues su nombre casi nos lo dice, se encuentra en la papaya, también es un antiinflamatorio poderoso y va a ser bactericida y bacteriostático. La diferencia de un bacteriostático es aquella que se encarga solamente de atenuar por ahí la función de la célula que quiera ser agresivo, que quiera dañar, solamente la atenúa, no permite que lo haga, y un bactericida hace que se mate esa bacteria, o sea, que se elimine de manera completa. Entonces, esta enzima, la papaína, tiene ambas funciones y entonces es algo extraordinario. Tiene lipasas fúngicas, que estas se emplean desde el neolítico en procesos de fermentación y este va a ayudar a hidrolizar triglicéridos, igual colesterol alto, triglicéridos altos, que es otro tema que abarca completamente a las personas. Imagínense el simple hecho de tomar probióticos, ya sabemos que tomamos atorvastatina, pravastatina, etcétera, pero si agregamos probióticos y específicamente enzimas también, vamos a poder ayudar a hidrolizarlos, ¿sí? Y a hacer que estas grasas se digieran de mayor rapidez, ¿sí? Tenemos otra enzima como la galactosidasa y aquí pues le fragmentan los azúcares pesados, o sea, los que estamos acostumbrados a comer por las grasas, perdón, por los azúcares refinados. Cuando estos ingresan al cuerpo y antes de que se lleguen al colon, va a evitar que se fermenten. Ya saben que cuando nosotros tenemos alimentos muy copiosos, muy grasosos, muy abundantes en azúcares, ¿qué es lo primero que pasa? Primero sentimos que nos embaramos, ¿no? Ese es como el mal y el común denominador de los mexicanos, sobre todo porque nos encanta grasoso, picoso y con cerveza, ¿no? Entonces, nosotros a través del consumo de esta enzima vamos a evitar que una vez que se ingresen estos alimentos no fermenten, ¿de acuerdo? Y no se logre esa distensión abdominal, sí, que es el padecimiento de todos, inclusive es la necesidad de desabrocharse el botón del pantalón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produce esa fermentación. Por lo tanto, se mejora la distensión, el dolor abdominal y las flatulencias. Entonces, sí, si tomas envío, también esas flatulencias, esa inflamación se van a disminuir, inclusive se pueden quitar, ¿sí? Ahora, prebiótico, quedamos que eran ese pequeño alimento que se dan a esos bichitos para que hagan sus funciones y el alimento que nosotros tenemos en envío es la inulina, en este caso de agave, y con ello se mejora la digestión. También conocemos millones, bueno, no millones, cientos de funciones que tiene la inulina de agave que ahorita también está altamente consumida, inclusive en personas que tienen trastornos de la glucosa, en personas con diabetes. Regula los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, aumenta la sensación de saciedad. Entonces, sí, también al consumir envío nosotros nos vamos a sentir plenos, vamos a sentir satisfechos, se nos va a quitar esa sensación de querer estar picando y ahí comiendo entre comidas, un dulcecito, esos pequeños cambios que se hacen, claro que nos ayuda a desinflamarnos y obviamente a poder perder peso de manera muy sutil, ¿verdad? Mejora la absorción de calcio y magnesio en los huesos, ¿sí? Entonces, eh, fíjense, yo quería darle importancia a estas cápsulas porque le digo, yo nada más a veces veo que los recomiendan, ¿verdad? Porque sabemos que tomar probióticos está bien, pero yo quería darle el peso que tiene
esta relación del cerebro con el intestino para que sepamos actualmente inclusive muchos comportamientos psicológicos, personas que tienen trastornos de ansiedad, depresión, que están eufóricos, muy lábiles en cuanto al llanto y todo eso, son personas que también inclusive se les dan antidepresivos, fluoxetina, quetiapina, o sea, se les dan antipsicóticos porque tienen trastornos emocionales que no se pueden controlar. Y entonces es triste ver que estas personas también están mal diagnosticadas. ¿Por qué? Porque esas personas lo único que necesitan es salir de esa disbiosis intestinal para entrar en esa simbiosis. Y entonces lo único que esas personas necesitan no son antidepresivos ni nada, necesitan probióticos y prebióticos, ¿de acuerdo? Entonces, envío, la verdad, es un producto extraordinario, hay que recomendarlo a todas las personas que podamos, se toma al menos una cápsula al día, dos por día también está extraordinario, de preferencia puede ser por la noche, que es cuando se llevan sobre todo todas las funciones metabólicas, todas las funciones inmunitarias, que es durante la noche, y a veces que me preguntan, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, la verdad, yo pienso que este es un imprescindible, debe de ir de cajón en nuestro haber porque diariamente estamos entrando en esa lucha de simbiosis con disbiosis. Entonces, lo mejor es mantenernos en la salud y alejarnos de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, pues bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado, que se lleven algo de lo que aquí vieron y pues termino con esta diapositiva, es dime con qué bacterias te juntas y te diré qué enfermedades padeces. ¿Sí? Entonces, aquí abajo están mis redes sociales, si gustan escanearlo de manera rápida, con mucho gusto. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención, que pasen buenas noches. Hasta pronto.